Hola, no te había visto. Quizás te estés preguntando, ¿de qué va todo este video? Bien, la intención es dar a conocer la importancia del maestro tanto en su formación profesional como también dentro del contexto escolar. ¿Te parece si empezamos? Porque se ha demostrado que la docencia es la madre de todas las profesiones, ya que esta es parte de la formación de futuros profesionistas, y cada uno de nosotros decidió formar parte de esta sociedad debido a factores que influyen en la decisión para formarse como docentes, ya sea por medio de un familiar o de un maestro. Es importante mencionar que no es fácil ser docente, ya que éste se enfrenta a diferentes situaciones en las que se pondrá en práctica su formación. Es crucial que durante su formación el docente sepa hacer uso adecuado de las TICs, debido a que se han vuelto parte importante de la enseñanza para los alumnos. La desconfianza y el mal prestigio que se le ha dado a la profesión por parte de las autoridades y sobre todo de los padres complica el desempeño del docente. A esto agregamos los bajos salarios y recortes de los derechos sociales y laborales. La UNESCO y la OCDE quieren asegurar que los docentes y educadores tengan las competencias necesarias para garantizar en los jóvenes el desarrollo de sus aprendizajes, sean contratados y remunerados de forma adecuada, estén profesionalmente calificados y sean eficaces en todo el sistema educativo, logrando una educación de calidad para los alumnos de acuerdo al artículo 3 de la Constitución. El autor Tenti nos explica que el docente sería un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática, teniendo un impacto en sus vidas. Según Sampieri, es un método de recolección de datos que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Según el autor Paleya, consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar las variables. Para que el docente conozca los contextos en los que se relacionará, debe aprender a hacer un excelente uso de estas dos herramientas para trabajar con las 6 dimensiones, las cuales destacan un conjunto particular de relaciones de dicha profesión. Estas son: estas 3 dimensiones permiten al maestro conocer mejor a sus alumnos de manera personal y emocional, ya que, como menciona Fierro, al ver la docencia como una práctica humana, permite que este mismo sea un ejemplo para sus alumnos dentro y fuera de clases, formando así un lazo de confianza entre estos dos, logrando la cercanía hacia la vida misma del niño y teniendo un impacto en su vida. Claro, esto se logrará si hacemos uso de la observación en la vida de los alumnos, y un método muy útil es la observación conductual, un método muy utilizado en la psicología que permite ver la conducta de los alumnos. Fierro habla que en estas dimensiones el maestro se relaciona con los padres de familia y los agentes educativos en un contexto social, cultural y escolar, para un mejoramiento educativo y la implementación de actividades con las que los alumnos se pueden identificar. El método etnográfico es una herramienta de investigación para la adquisición de información requerida por el docente, conocida también como participativa, por medio de entrevistas, guiones de campo, encuestas, etc. Gracias a esto, el docente puede implementar actividades y proyectos que despierten un interés para los alumnos. Analizando la historia del niño, el autor Aries observa que, en el momento en el que los padres comprenden la importancia de la infancia y cómo ésta afecta en el crecimiento de su hijo, es como se va desarrollando en un contexto familiar, social, física y psicológicamente conforme a sus vivencias y experiencias, en las cuales intervienen los padres y demás familiares. Por otra parte, el autor Vaquero menciona que su desarrollo cognitivo se va adquiriendo en el contexto escolar, donde los niños pasan a ser alumnos dentro de las escuelas. Del Valle y Pozo también mencionan que las familias, y sobre todo los padres, están más interesados en el crecimiento de los hijos, debido a estudios como la psicología, que permiten mayor conocimiento sobre los niños y su infancia, logrando así un cambio y una visualización en la infancia de los niños más grande y mejor vista. Gracias a estos autores se puede comprender la importancia de la infancia
y que el desarrollo y el aprendizaje no deberían de verse como dos cosas diferentes, sino como dos procesos que se relacionan entre sí para el crecimiento del niño. Ahora, es importante comprender que el desarrollo del aprendizaje de los alumnos es muy variado, pero el objetivo es el mismo, que el alumno comprenda y construya su aprendizaje. A esto, Piaget y Vygotsky explican que teorías como la cognitiva y la constructiva permiten al maestro entender el modo en el que se desarrolla el alumno al ir aprendiendo nuevas cosas. Esto mientras el docente lleva a cabo su papel como guía en ese proceso de construcción de sus conocimientos. Por ello, los profesores deben estar más interesados en dar una educación constructiva e innovadora, donde el desarrollo de aprendizaje sea el ritmo del alumno, adquiriendo estrategias que le permitirá construir ese conocimiento necesario y usarlo en diferentes situaciones. Es por eso que el profesor debe centrarse en ser un orientador en el viaje del aprendizaje. Para una formación profesional adecuada de un docente, este debe haber adquirido una comprensión de la importancia sobre las bases para ofrecer una educación de calidad. En este ejemplo, podemos observar cómo el docente que no tenga las bases en su formación profesional o que no haya comprendido la importancia que éstas tienen para una educación de calidad, enseña de una manera tradicional, impidiendo que los alumnos se expresen para poder aprender a su ritmo y a su gusto. No hace el más mínimo esfuerzo por hacer uso de las herramientas para la observación de sus alumnos, ni hace el intento por conocer lo que quieren, y peor aún, no actúa como un guía para que los alumnos construyan sus aprendizajes, limitando su desarrollo cognitivo e inclusive afectando su desarrollo social y emocional. Con esto solo provoca que el alumno crea que lo que él hace y piense está mal solo porque el maestro lo diga. Sin darse cuenta, el docente puede ocasionar que el alumno aprenda de una manera inadecuada y simple. Además, demuestra que no le gusta dar clases o incluso que no sabe cómo darlas, y solo trabaja para obtener un pago y ocasiona que la imagen del maestro se denigre aún más. Sin embargo, aquel que sí tenga una formación y las bases bien cimentadas, no solo da una educación de calidad, también ayuda a aquellos alumnos que, tristemente, han tenido un rezago de aprendizajes, haciendo buen uso de la observación y así orientar a los alumnos a desarrollar un aprendizaje constructivo, logrando que su interés por la educación sea mayor. El otro lado de la moneda muestra cómo esa formación adecuada y el tener interés por los alumnos permite conocer las circunstancias por las que han pasado. Añadiendo a esto, el ser observador e investigador, el docente puede hacer uso de diferentes métodos y técnicas para obtener resultados en su grupo. Así desarrollan adecuadamente su aprendizaje y el impacto del profesor como guía durante esa construcción de conocimientos y aprendizajes que obtiene el alumno asegura que tendrá una educación adecuada con la cual obtendrá un crecimiento educativo. La enseñanza de la lengua en la educación primaria fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, desarrollando su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos. El autor Casani presenta 4 enfoques metodológicos que guían el aprendizaje de los alumnos para desarrollar el lenguaje y estos enfoques son gramática, funciones, proceso y contenido. La autora Miss nos habla que las teorías del desarrollo humano también se han utilizado para explicar el desarrollo del lenguaje. Para ello, explica los principales componentes del lenguaje que son fonología, semántica, sintaxis, pragmática y léxico. La teoría conductista de Skinner atribuye que el desarrollo del lenguaje se debe totalmente a los factores ambientales, ya que las estructuras y los sonidos de las lenguas ofrecen tantas variaciones y sostiene que no puede existir un programa mental innato, lo bastante general para permitirle a los niños aprender sin dificultad distintos idiomas. En la teoría de Piaget se afirma que las estructuras del lenguaje no son necesariamente innatas ni aprendidas y surgen de las interacciones. El lingüista Chomsky supuso que el niño nace con una propensión a la adquisición del lenguaje,
las cuales están programadas para reconocer las reglas universales del idioma. El sociólogo Vygotsky ha inspirado el estudio psicolingüístico del lenguaje escrito y señala el origen interactivo de la escritura. El ambiente social y cultural circundante son factores decisivos que impulsan el desarrollo en todas las áreas entre los ámbitos del lenguaje. Según la pragmática, el autor Brunner menciona que el niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del lenguaje. Los autores Calzamiglia y Brice reconocen que el entorno lingüístico está constituido por mensajes orales y escritos que funcionan de manera autónoma en lo social, cultural y escolar. Esto a la vez complementa lo que nos dice Kaufman. El docente tiene a su disposición diferentes tipos de texto, los cuales puede usar para captar el interés de sus alumnos y desarrollar su lenguaje. El docente debe entender que el niño aprende la lengua según su contexto y que la necesidad de comunicarse es el impulso fundamental que motiva la adquisición de una lengua y ésta empieza a partir de sus primeros balbuceos. La autora Lerner explica: la autoridad del maestro debe proponer situaciones problemáticas que hagan necesaria la elaboración de nuevos conocimientos por parte de los niños. Los maestros deben poner sus propias conceptualizaciones, aunque sean erróneas, y confrontarlas con las de sus compañeros para tener los conocimientos entre ellos y el saber social. Gracias a estos factores, el docente puede lograr en los alumnos una construcción de su lenguaje y capacidad de comunicación, adentrándolo al mundo de los libros y que éste puede irse familiarizando con lo que más les guste. De esta forma, el maestro no solo logra captar el interés de sus alumnos, también puede llegar a formar futuros escritores y lectores. La finalidad de este campo es que los niños reconozcan la importancia y utilidad de los números en sus etapas educativas para resolver problemas de la vida cotidiana usando un pensamiento analítico. En la educación primaria, el futuro docente debe familiarizarse con el esquema que nos da el programa de estudio Aprendizajes Clave e identificar la relación que tiene con las otras facetas de la educación, el cual permitirá guiar a los niños en su construcción de conceptos lógicos y matemáticos, así lograr que los alumnos tengan un aprendizaje significativo que los ayudará en su formación. Cabe aclarar que si el docente no comprende la importancia de las matemáticas durante su formación profesional, caerá en el error de dar una enseñanza tradicional y solo ocasionará que sus alumnos pierdan el interés en este campo y no capten lo importante y útil que pueden ser en sus vidas. El autor Tianès nos enseña que los niños aprenden mejor con juegos y canciones, logrando que las matemáticas sean divertidas, integrando su aprendizaje en un entorno lúdico y motivador. El autor Vygotsky sostiene que los niños construyen sus conocimientos matemáticos antes del ingreso a la escuela, por eso se dice que los aprendizajes nunca parten de cero, y es un error pensar que el saber contar significa recitar los números del 1 al 10 de manera consecutiva. El autor Piaget afirma que el niño habrá desarrollado la noción de número cuando logra agrupar una clasificación lógica y ordenar los objetos formando series. El autor Brunner nos habla de las representaciones para el número y cómo esta es crucial para el progreso del niño en su comprensión del número, las cuales son literal, pictórica, numeral, gráfica. Los autores Gell-Mann y Gallister comentan que el niño aprenderá a contar cuando identifique bien los principios de conteo, los cuales son correspondencia 1 a 1. Orden estable. Cardinalidad. Abstracción. Y relevancia de orden. El autor Bloch también explica que el conteo oral es un recurso valioso para iniciar el aprendizaje de la representación simbólica de los números con base a los principios de conteo. En su libro Taller para Maestros plantea ejercicios con una numeración oral distinta a la usual para que el maestro analice las dificultades que enfrentan los niños en el proceso de aprender a contar.
El maestro debe comprender que las operaciones van más allá de solo resolver cuentas. Debe reconocer las situaciones en las que éstas son útiles y los procedimientos para resolverlos. Solo de esa manera podrá guiar al alumno en su adquisición de conocimiento al resolver problemas. Las operaciones básicas que el niño tiene que aprender en el transcurso de su formación inicial son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Si el maestro comprende todo esto, enfrentará en numerosas situaciones al alumno con las matemáticas, siendo para ello un reto en el que generan sus propios recursos para resolverlas, utilizando los conocimientos que ya poseen. En el campo de las ciencias, el docente debe de buscar la manera de desarrollar, durante su labor, competencias en los alumnos de manera íntegra, contextualizada y progresiva. Para esto, es importante conocer lo que abarca el pensamiento científico. Es durante este proceso en el que el docente mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante el intercambio de ideas, la negociación de significados y la construcción de contenido en escenarios interculturales. Es muy importante que el docente sepa utilizar recursos para la investigación y métodos pertinentes, para enriquecer y promover el interés de los alumnos por la ciencia. En lo que comprende este campo, encontramos asignaturas como ciencias naturales, geografía e historia. Así los alumnos se familiarizan con la ciencia básica, teniendo un pensamiento crítico respecto a fenómenos naturales y tomando decisiones con fundamentos. Los docentes deben hacer de los alumnos personas de mente abierta, basándonos en la lógica y la ética, transformando de manera progresiva los modelos iniciales de los estudiantes. Cabe mencionar que en este campo el alumno desarrollará estrategias para la investigación, siendo así capaz de generar sus propios proyectos y así adquirir un pensamiento crítico. En conclusión, el ser docente implica tener una formación adecuada en la que no solo se diga cómo dar clases, sino más bien se den las bases para conocer las herramientas necesarias y así generar estrategias y métodos innovadores, permitiendo que los alumnos desarrollen su aprendizaje a su ritmo y con sus conocimientos, los cuales a la vez se irán construyendo con la orientación del maestro. Este aprenderá que la calidad de la educación no se basa en cuánto se le puede enseñar a los alumnos, sino más bien el cómo y de qué manera se les enseñará, ofreciendo una educación de calidad que merecen los alumnos y que les será de utilidad para su vida cotidiana. Este es el objetivo de los futuros docentes. Esta es la meta de la nueva escuela mexicana.